ahora sí. Ya, si la parte de la explicación sí, porque el otro era la retroalimentación, pero esto es lo que nos importa que quede grabado. Ya, entonces, la guía 7, reforzamiento de funciones, guía formativa. Ahí están los códigos del Classroom, por si alguno todavía no ingresa. Y acá, ya, entonces la guía es súper cortita, son 2 hojas, pero igual tiene harto trabajo, ¿ya? La primera parte es calcular el dominio recorrido de las siguientes funciones. Ya, esto en materia, la guía dice reforzamiento de funciones, o sea que esta materia que ustedes ya deberían conocer y que vamos a retomar para lo que se viene en esta unidad. Ya porque en esta unidad vamos a trabajar funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, necesito que ustedes comprendan como desde la base las funciones. Ahora, ¿qué es lo que es el dominio del recorrido? ¿Alguien se acuerda de eso? No, profe. ¿No? ¿Nada de nada? Nada de nada. Nada de nada. Entonces partamos desde cero aquí con esto. Vamos a tener aquí, pensemos que tenemos 2 grupos. Un grupo ABC y un grupito que 1, 2, 3. Un grupo A, un grupo B, y esto es una función. Ya, lo primero que nos dice una función es que para que esto sea función, cada elemento del conjunto A tiene que tener un único elemento en el conjunto B. Entonces, si yo uno de estos, sería algo así. Esto representa una función, ¿ya? Esto es la forma más básica que podemos ver una función. ¿Cómo entendemos una función? Para que ustedes se hagan una idea, una función es una máquina, ¿ya? Pensemos que yo tengo una máquina, una cajita, imagínense una cajita, y yo dentro de esa cajita, tengo una cajita, ¿ya? Tengo una cajita, y dentro de esa cajita, yo aquí puedo echar monedas dentro de la cajita, o fichas. Entonces, puedo echarle fichas que son numeritos, por ejemplo el 1, el 2, y esto me va a entregar un resultado final. Y la función, lo que tenga dentro, la máquina como esté programada, esa máquina es lo que me va a entregar. Por ejemplo, si yo le digo a esta máquina que sea un x más 1, entonces yo le voy a estar diciendo que si yo, por ejemplo, he hecho la ficha que dice 1, acá la máquina me va a entregar la ficha que dice 2. ¿Ya? Porque pasó por la máquina y la máquina dijo, si el ingreso es el 1, o sea, el x vale 1, yo le sumo 1 más y le entrego el 2. ¿Ya? Entonces eso es una función. Una maquinita que yo le voy ingresando valor y me va entregando otro valor nuevo. ¿Se entiende eso? Así como concepto para que entremos como lo que es una función. Ahora, cada función tiene, ustedes igual yo creo que ya habían visto como gráfica y todo el tema. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, vamos aquí a recordar un poquito de cada dibujito. Ya, por ejemplo, yo puedo tener una función lineal o función. ¿Profe? Función afín, que sería una recta. Fui el Volví. único que no nada. Volví. Ah, ya. Sí, se había caído, lo siento. Que el internet acá no está funcionando muy bien. Ayer igual tuve problemas con el internet. Ya. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya, acá. Ya, entonces estábamos en el tema de los gráficos. Vamos a volver a dibujar los gráficos.
Volver a dibujar unos gráficos acá. Entonces tengo una función, por ejemplo, lineal y una función afín. Claro, una función cuadrática, nada que era afín. Función cuadrática. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué es lo que es el dominio del recorrido? Gráficamente, si nosotros miramos estos dibujitos, la línea que está abajo, el valor de x, esto es el dominio. O sea que el dominio son los posibles valores, vamos a llamarlo como los posibles valores de x. ¿Ya? Recuerden que el x, la variable x, es una variable independiente. ¿Ya? Yo puedo seleccionar cualquier valor, y la variable y es la variable dependiente. ¿Ya? ¿Por qué es dependiente? Porque depende del valor que tome x. Y el y, los valores que toma y, es el recorrido de la función. Entonces el recorrido tiene que ver con los valores que me entrega la función. Que me entrega la función. Ya, entonces tengo por un lado el dominio, que son los posibles valores que puedo ingresar a esta función, y por otro lado el y, el recorrido de los valores que me va a entregar la función. Ya, ¿se entiende la diferencia entre el dominio y recorrido como definición? Sí, sí se ¿Sí? entiende. Ya, bacán. Entonces, ahora, ¿cómo calculo yo el dominio del recorrido? ¿O en qué me tengo que fijar? Profe, yo no entendí. No entendió. De nuevo, entonces. ¿Qué es lo que, cómo me fijo? Porque igual es como extraño este tema de qué valores puedo tomar y qué valores no. Lo que entendí fue que la y depende de x, porque el valor que tome x es el valor que va a tener y. Claro. Claro, pero aquí eso es que una variable es dependiente y la otra es independiente. ¿Ya? Tenemos por el otro lado que el dominio de una función son los valores que yo le voy ingresando. ¿Ya? Los valores que x va a tomar. Por ejemplo, tengo esta función. Pensemos en esta función. Miren, voy a ponerle esa función. F de x igual a 3 partido en x. X puede ser cualquier valor o hay alguna restricción que tiene que cumplir x. Como casi siempre cuando los números son así, son como uno. ¿Cómo como uno? La restricción es el número 0. Bien, escuché cuál es la restricción del número 0. Súper. Fíjate lo que dijo su compañero, la restricción del número 0. ¿Por qué el 0 no puede ser? Porque si el denominador es 0, mi fracción se indetermina. Recuerden que cualquier fracción donde esté partido en 0 está indeterminado. Entonces, el x puede ser un valor positivo, por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí puede ser cualquier valor. Cualquier valor positivo y cualquier valor negativo. Pero lo que no puede ser es 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si acá se hace 0, esto es indeterminado. Eso quiere decir que si yo tengo mi cajita, mi maquinita, yo en la máquina no puedo ingresar el 0. Es como si ingreso el 0 y me va a salir como en la calculadora, aquí me va a salir un error. No voy a tener para calcular. Error. ¿Ya? ¿Por qué va a salir error? Porque tengo una fracción. ¿Ya? Y recuerden que eso está indeterminado. Entonces, esto, por ejemplo, si yo quiero calcular el dominio, o quiero encontrar el dominio de esta función, más que calcular es encontrar. El dominio de esta función de f de x, ¿cómo digo yo que esto pueden ser todos los valores menos el 0? Yo voy a decir, son todos los valores reales menos el 0. Ya, entonces yo quiero esto. Estoy definiendo mi función en el conjunto de los números reales. Entonces, pueden ser todos los números reales menos el 0. ¿Puede ser el 0,1? Sí, 0,1 sí, pero el 0 no. El 0,0001 sí también, pero no el 0. Entonces, el único valor que yo no puedo tomar es el 0. ¿Se entendió eso como ahí? ¿Cómo se ve eso? Sí, se entendió.
Ya bacán. Entonces, vamos a borrar esta parte, voy a guardar esto, después se los mando esa parte. Ahora, si nosotros vemos estas funciones, tenemos, por ejemplo, la primera dice 3x menos 5. Entonces, ¿qué es lo que tienen que fijarse en las posibles restricciones que existen? Tenemos restricciones en donde la primera restricción que uno tiene que estar atento es con las fracciones, que es lo que acabamos de conversar. Entonces, hay que fijarse con las fracciones y hay que fijarse con las raíces. Esas son las dos principales restricciones. ¿Ya? Entonces, si tenemos una función, por ejemplo, como esta es una función de primer grado lineal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lineal? Que es de la forma f de x igual a mx más n. ¿Ya? Que si aquí le saco el n, tengo una función afín, si le coloco el n, una función lineal. Acá abajo Profe, tengo yo una creo función. que es Dígame. lineal o no. ¿Ah? ¿Cómo sé si es lineal o no? Porque de esta forma, f de x igual a mx más n. Eso quiere decir que no tengo una fracción, no tengo nada, sino que solamente tengo un valor que tiene una pendiente más un n. ¿Cachai? Un valor que está con el x más o menos otro valor. Es una función lineal. Ah, ya, gracias. Entonces, por ejemplo, la a y la b corresponden a ese mismo tipo. La c y la d es una función del tipo cuadrática, porque responden a este modelo. Responden a un a que con un x elevado a 2, a un b de x más un c. Entonces, si se dan cuenta de esto, es una función cuadrática. Tengo un x elevado a 2. ¿Ya? Entonces, estas dos corresponden a ese modelo también. ¿Qué podemos sacar de estas dos? Que la primera, función lineal, el dominio siempre es una función lineal, entonces, por lo tanto, en f de x va a ser el conjunto de los números reales, completo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción, yo puedo tomar cualquier valor. Da lo mismo el valor que tome, siempre me va a dar un número que se va a poder calcular, ¿ya? Y el recorrido, ¿cómo encuentro el recorrido de la función? ¿Cómo analizo el recorrido? Yo voy a tomar mi función, mi f de x, igual a 3x menos 5, y esta parte la voy a cambiar por y. La reemplazo por y. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar el x. Entonces ahora hay que despejar x. Entonces al despejar x, esto me va a quedar como un y más 5 igual a 3x, o sea que x es y más 5 sobre 3. Y ahora yo a partir de esa expresión hago el mismo análisis que hice para calcular el dominio. Entonces yo veo acá y digo, ¿hay algún valor que se determine la función? Si el i toma algún valor, ¿se puede indeterminar o no? Entonces, ¿cómo sé eso? Porque cuando yo delante le mostré el tema de las fracciones, usted va a decir, pero acá igual tengo una fracción. Sí, hay una fracción, pero el número que va cambiando es este. Ese es el valor que va cambiando. Entonces, si este valor, por ejemplo, vale menos 5, si vale menos 5 el i, más el 5, eso me va a dar 0, pero me va a dar 0 en el numerador, y eso no hay problema. El problema está cuando el 0 está en el denominador. Entonces, como en este caso el denominador nunca va a ser 0, no hay problema que tome cualquier valor de los números reales, por lo tanto el recorrido de esta función también son los números reales. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Entonces, esa es la idea como de ir encontrando el dominio y el recorrido. Entonces, miren, vamos a bajar un poquito acá. Recuerden que la idea es que, ¿cuál es la idea de esta semana? Yo creo que ustedes lo traten de hacer y la próxima semana lo vamos a resolver juntos. Entonces, por eso quiero darle como claves para que lo hagan, que lo intenten hacer y la próxima semana los trabajamos en conjunto y así podemos resolver la completa la guía. Ya, entonces ahora, miren, aquí tengo, por ejemplo, una raíz. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una raíz, ¿de qué me tengo que preocupar?
cuando una raíz sale del conjunto de los números reales, cuando tengo una raíz negativa. Si una raíz negativa, entramos al conjunto de los números complejos, que es lo que estábamos trabajando. Entonces yo no quiero llegar a ese conjunto, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuando el x menos 5 es mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque yo quiero ver cuándo es positivo o cuándo es 0, porque la raíz de 0 es 0, entonces quiero ver cuándo es positivo o 0. Mientras no sea, sea del 0 en adelante, no hay ningún problema. Si es negativo, si entramos en los negativos, ya pasan el conjunto de los números complejos. Entonces resolvemos eso y esto me da que x es mayor o igual a 5. X mayor o igual a 5. Entonces el dominio de mi función va a ser x mayor a 5, si yo lo veo eso como una recta numérica. Aquí tengo el 5, me dice que es mayor o igual. Los números mayores, entonces a 5 van a estar hacia la derecha y acá está el infinito positivo. Eso quiere decir que el conjunto solución del dominio va a ser desde el 5 hasta el infinito positivo. Recuerden que aquí los corchetes, cuando está cerrado el corchete, quiere decir que estoy considerando ese número. Y cuando utilizo el infinito, siempre lo uso el corchete abierto porque no puedo cerrar el infinito si no sé hasta qué número llega. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que el dominio va desde el 5 en adelante. Eso quiere decir que yo no puedo colocar valores más bajos acá. Si coloco valores más bajos en esta función, la función se indetermina. Por ejemplo, si yo colocara acá un 4, me va a dar 4 menos 1, menos 1. O sea, 4 menos 5, menos 1. Entonces la raíz de menos 1, y saltaba a los números complejos. Y yo no quiero trabajar en los números complejos, quiero trabajar en los números reales. Y después, para sacar el recorrido, lo mismo. F de x igual a raíz de x menos 5. O sea que y es igual a x menos 5. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo saco una raíz cuadrada? Voy a elevar todo a 2. Al elevar todo a 2, esto me va a quedar y cuadrado igual a x menos 5. Y ese menos 5 que está sumando, lo voy a pasar al otro lado. O sea, que está restando, lo paso al otro lado sumando. Entonces me quedó esta expresión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tengo una raíz, tengo un elevado a 2. Aquí tengo que analizar este valor. Este es el que analizo, el y. No analizo cuánto vale x, porque aquí no está la expresión. En esta parte está la expresión. Recuerden que acá igualo con el y, despejo el x y analizo el y. Entonces el y lo veo, no tengo una fracción, no tengo una raíz, por lo tanto el recorrido de esta función, el recorrido de f de x, van a ser igual a los números reales. Puede tomar cualquier valor esa expresión, siempre se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de encontrar el dominio y el recorrido en cada expresión. Así se va trabajando, ¿ya? Entonces, este es cuando tenemos una raíz. Ahora vamos a ver cuando tenemos una fracción. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de acá abajo. Ese es un poquito más simple, vamos a tomar el de abajo. Entonces acá, vamos a escribirlo ahí arriba mejor. H de x igual a 3 más x sobre x menos 7. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de h de x, ¿en qué me tengo que fijar? Tengo una fracción, tengo el denominador. Entonces yo solo tomo el denominador, o sea, el x menos 7, y voy a buscar cuando eso es 0. ¿Cuándo es 0? Cuando el x vale 7. ¿Eso qué quiere decir? Que si el x vale 7, esto se hace 0, o sea, el denominador se hace 0, por lo tanto el recorrido de mi función h de x va a ser los reales menos el 7. Porque si este valor se hace 0, se indetermina mi función. Después, para calcular el recorrido, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, voy a igualar con el y ahora. Y 3 más x menos 7. Entonces voy a despejar la x, voy a dejar la x solita. Fíjense cómo lo voy a hacer.
esta fracción que es el denominador de esta fracción va a pasar multiplicando completa al i. Entonces esto me va a quedar como un xi menos 7i igual a 3 más x. Después voy a agrupar las x a un lado. O sea, xi menos x, esa x que está positiva la base del lado izquierdo, y ese 7i lo voy a pasar al lado derecho. Después voy a factorizar por el i. Entonces me queda i menos 1 igual a 3 más 7i. Y por último, dejo la x sola. Entonces me va a quedar i menos 1. Entonces, todos esos pasos para llegar hasta esta expresión. Y esta expresión yo analizo, digo, otra vez una fracción, entonces de nuevo, i menos 1 igual a 0. O sea que el i es igual a 1. Ya, entonces, ahí está, que el i cuando es 1, esto se va a indeterminar. Por lo tanto, el recorrido de h de x van a ser todos los reales menos el 1. Ya, entonces, todos los reales menos el 1, el recorrido, el dominio de todos los reales menos el 7. Entonces, si se dan cuenta cómo se va analizando, que yo me fijo en lo específico que tengo que ver. No me fijé aquí en este caso en toda la expresión, solo me fijo en qué parte se determina. Solo en el denominador, entonces esa parte le igualo a 0. ¿Se entendió mejor eso? A ver, Sí, se entendió. ¿sí? ¿Se entiende? O sea, bien, bien más o menos. Pero miren, chiquillos, tranquilos porque la idea, como les comentaba, es que esta semana ustedes lo intenten hacer. Ya quiero que ustedes lo intenten. Si no les llega a resultar, no importa. Tranquilo. Lo vemos en la clase que sigue. Si yo tengo pensado que esta clase es para que ustedes lo intenten. Traten de recordar que esto lo han trabajado antes. Y la próxima clase vamos a resolver toda la guía juntos. Todas juntos. ¿Ya? Entonces, vamos ahora, lo último que les tengo que explicar de esto, para que terminemos, es esta parte, ya de la función compuesta. Ya, entonces, aquí sale que tengo la función compuesta. ¿Alguien se acuerda de lo de la función compuesta? ¿La han visto? ¿Les suena conocido? ¿No se acuerdan? No sé, Yo no me sé que la acuerdo, no hemos sé. visto, pero no me acuerdo de nada, la verdad. Pero la vieron. Un- ¿La vieron en algún Una va momento? como dentro de la otra. Súper, sí, una va dentro de la otra. Bien. Entonces aquí tengo función compuesta, la función compuesta con g, ¿ya? F compuesta con g de x. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Cuando nos piden encontrar. Yo les voy a ayudar a hacer una parte y después ustedes siguen con lo demás. Entonces, función compuesta con g de x es lo mismo que escribir f de g de x. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el que está más afuerita, ese queda afuera, y el que está más adentro va a quedar con la x, g de x. Ahora yo reemplazo ese valor. ¿Cuánto es g de x? G de x es x elevado a 2. Entonces aquí me va a quedar que es f de x elevado a 2. Y ahora yo me dice que evalúo la función f en x elevado a 2. Entonces la función f, pero ahora con x elevado a 2, entonces me va a quedar como un 5 menos 3 x elevado a 2. Entonces, entonces al final la función compuesta de g de x es igual a 5 menos 3x al cuadrado. ¿Ya? Esa es la función compuesta. Ahora, si me piden calcular f compuesto de g de 5, ¿qué voy a hacer? Reemplazo ese valor 5 donde va la x, o sea, 5 menos 3 por 5 elevado a 2. Entonces aquí vamos a tener 5 menos 3 por 25. 5 menos 3 por 25, 75. Y 5 menos 75 menos 70. Ya, entonces ahí llegamos al resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es incorporar una función dentro de la otra. ¿Ya? Eso entonces sería lo que vamos a trabajar, que tienen que trabajar ustedes esta semana en la guía. ¿Ya?
recuerden que, ¿cuál es el trabajo de esta semana? Yo no le estoy pidiendo que esta semana ustedes terminen toda la guía. Quiero que ustedes- Profe, dígame. que no entendí, la segunda que hizo es la F o G de 5. No la entendí, vamos a ver si puedo hacer. Bueno, ahí está. Ya, entonces, ¿qué hice? Mira, reemplacé donde estaba aquí esta X, ¿ya? Ahora puse el 5. Entonces recuerda que una función siempre me está diciendo cuando yo tengo una función, por ejemplo, un f. Ya, pensemos un ejemplo más chiquitito, por ejemplo, un x más 1. Ya, si tengo un f de 3, lo que me está diciendo es que en vez de colocar esa x, yo voy a reemplazar por 3 donde estaba la x. Entonces, si aquí está la x, ahora va a ser un 3 más 1. Entonces, esto me da 3 más 1, 4. O sea que f de 3 vale 4. Entonces, aquí es lo mismo. La función, ahora el x, yo lo estoy cambiando por un 5. ¿Ya? Entonces, donde estaba la x, yo ahora voy a colocar el 5. Entonces, por eso me queda 5 menos 3 por el x elevado a 2, pero ahora como no es x, ahora es 5, me queda 5 elevado a 2. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Primero, resuelvo la potencia. 5 elevado a 2, 25. Después, tengo resta y multiplicación, resuelvo la multiplicación primero. 3 por 25, 75. Y 5 menos 75, menos 70. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillo? No, tío, quedó claro dentro de lo ¿Todo que se claro? puede. Sí. Bueno, bien. Entonces, recuerden, la idea es que esta semana ustedes trabajen en la guía, traten de hacer lo que más puedan, ¿ya? Y la próxima semana, en la clase del jueves, vamos a resolver la guía juntos, para así que quedemos todos bien claros con cómo se resolvían, ¿ya? Y ahí les voy a también adelantar lo que se viene en la otra guía, entonces sí vamos a ir trabajando, ya para ir teniendo eh, como una semana para que ustedes lo vayan trabajando y en la clase después que nos toquen, lo resolvemos juntos y así va a ser más productivo para ambos. Ya, entonces, estaríamos listos, pues, chiquillos. Déjenme ver antes de que se desconecten. Antes de que se desconecten, tengo que ver la cantidad de gente que estuvo participando. Vamos a anotarlo acá. Tercero medio B. Aquí está. Ya. Ya, chicos, entonces que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe, Cuídense. cuídese. No, a todos. Que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, que estén bien.